Bueno, en este video me voy a presentar y voy a hablar un poco de mi historia para que quien quiera saberlo pueda entender un poco de qué voy. Em, yo soy Evelyn. Yo nací en Ecuador y me crié ahí hasta los 13 años. Actualmente vivo en España desde hace 23. Em, Mi infancia fue en una familia de clase media en Quito y, y mi familia siempre ha querido inculcarnos buenos valores. En ese sentido no me puedo quejar, aunque ahora sé que no todo, hay cosas que me hubiera gustado que sean diferentes, pero así son y está bien. Tan, tan bien me inculcaban a mí los valores y tan bien lo recibía yo que yo siempre he sido una persona muy tranquila, siempre he sido una buena chica, obediente, haciendo todo lo que me decían, donde me dejaban me iban a encontrar, porque yo no me salía nunca del camino ni, vamos, yo hacía todo lo que me dijeran. Y así transcurrió mi infancia. Y una de las cosas que recuerdo que demuestran esto claramente es en la escuela, porque, porque a la misma escuela íbamos mi prima y yo, mi prima mayor que mí en 2 años, y yo. Y recuerdo que por las mañanas hacíamos formaciones en las que cantábamos el himno nacional y tal, y además a veces daban avisos para las familias. Y yo recuerdo que era tan dependiente, en este caso, en esta situación era muy dependiente de mi prima porque pensaba que, bueno, como ella total lo va a escuchar también y ella lo va a decir, pues para qué voy a escuchar yo, para qué voy a poner atención, ¿no? Entonces ya eh, desconectaba y decía, bueno, pues ya lo va a contar. así que, así que eso, no tomaba ninguna responsabilidad de mi vida desde pequeña. Y, y así fue transcurriendo mi vida en general, mi infancia. Eh, Luego cuando tenía 11 años mis padres se vinieron a España. Primero mi mamá, luego mi papá. Nos dejaron a cargo de mi abuelita, de mis abuelitos, pero sobre todo mi abuelita que como un año después falleció. Y, y eso fue un punto de inflexión porque ya la persona principal que cuidaba de mí y de mi hermano pues ya no estaba, así que bueno, mis padres decidieron traernos aquí a España, ¿no? Y, y al final pues eso fue un cambio radical, un cambio radical eh, para mí, siendo una niña de 13 años, venir a un país que aunque por lo menos era del mismo idioma, ¿no? El español, pero era tan diferente, que me sentía, al principio me sentía muy perdida, me sentía en un sitio muy extraño, incluso en casa. Llevaba 2 años sin estar con mis padres, ¿no? Y me sentía una extraña incluso en casa de mis padres. Y en el instituto, que era lo que me tocaba a mí, ya pues ya ni te cuento, o sea, la gente hablando diferente, yo sintiéndome muy pequeñita y mm, en fin, mm, lo pasé muy mal en el instituto. Yo recuerdo que a veces volvía y lloraba porque era todo muy distinto de lo que yo estaba acostumbrada. Y en el instituto al que yo iba al menos había pues los típicos gamberros, macarras, chicos que no quieren estar ahí,
y que molestan a la clase, molestan a los profesores, incluso les faltan el respeto, cosa que yo en Ecuador no lo había vivido porque ahí se respetaba incluso demasiado a los profesores, o sea, los profesores eran los reyes y uno tenía que acatar lo que dijeran y ya está. Y sin embargo aquí en España ocurrían cosas que para mí eran inauditas, ¿no? Como gritarle a un profesor, decirle, no sé, eran cosas muy extrañas para mí. Y la forma de ver las cosas, la gente, no sé, también estaba muy acostumbrada a vivir en otro entorno, ¿no? Por ejemplo, yo pedía eh, todo lo pedía, por favor me prestas ese borrador, y me decía, pero tú no lo pidas, tú no pidas por favor, tú lo coges y ya está, y así, y no digas gracias, porque yo siempre he sido, pues a mí me han inculcado eso y siempre he sido muy agradecida, y la palabra gracias, gracias, y me decían los compañeros que no agradezca, que para qué. No sé, era todo un cambio muy, muy extremo para mí. Y, y bueno, pasé ese primer año, el primer año y el segundo año así sintiéndome muy extraña. A partir del cuarto año empezaron a llegar mucha gente extranjera, muchos latinos, y empecé a sentirme pues un poco como más arropada, a que pertenecía ya a algún sitio, que había encontrado gente como yo, y, y empecé a juntarme con gente latina, eh, chicos y chicas que, bueno, que tenían cierta forma de vivir la vida, adolescentes al fin y al cabo, que, que eran bastante rebeldes en sus casas, bebían, los chicos bebían un montón, pero un montón, o sea, todos los días, no hacía falta que sea fin de semana, y se bebía incluso hasta quedar por los suelos. Yo, yo me junté mucho con ellos porque, ya digo, era como sentirme que estaba ya con algún grupo, pertenecía a algún sitio, gente que era como yo, pero realmente no era como ellos, sino que quería juntarme en algún sitio. así que así que estuve yendo con ellos, y, y a veces bebía también, claro, pero bueno, yo no llegaba a ciertos extremos que ellos sí, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí empecé una relación muy tóxica, mi primera relación amorosa, muy, muy tóxica, con uno de esos chicos que, que bueno, fue como una telenovela mexicana. Pasé muchas cosas con él, y bueno, pues siguiendo la estela de la persona que yo siempre he sido, pues yo dejaba bastante que me, que me dominara, ¿no? Él decidía todo, cuando se salía, dónde se salía, pero no, realmente no era que me impusiera, sino que yo nunca tomaba parte o intentaba tomar el control, ni decidir, ¿no? Siempre me dejaba llevar y ya está. Y así fue, y duramos como 4 años, yo creo, así. Eh, Incluso ya empecé la universidad, y estábamos juntos, pero ya cada vez más separados, más distanciados, porque yo encontré a gente, bueno, a ver, en la universidad ya hay gente que está ahí porque quiere, no porque le obligan a estar, como en un instituto. Entonces yo sentía, como yo quería estudiar porque claro, era lo que había que hacer, ¿no? Como soy una niña buena y que obedece y que sigue el camino marcado, pues tenía que estudiar en la universidad. Entonces yo encontré personas que como yo querían estudiar también, y me fui sintiendo, pues bueno, un poquito más como, bueno, ya hay gente como yo, porque hasta entonces en el instituto
lo normal era que nadie quisiera estudiar, o sea, yo era la estudiosa y los otros eran, al menos con el grupo que yo me juntaba, pues los rebeldes, los que debían todo eso. Entonces yo en ese sentido era diferente, ¿no? Y en la universidad me encontré con gente que también quería estudiar, que también quería progresar un poco y, y entonces me fui distanciando más de esta relación tóxica que tenía. Hasta que ya por fin cortamos y, y bien, muy bien para mí, claro. Y, y bueno, entonces empecé en la universidad, hice informática. em, También esto lo hice, bueno, decidí hacer informática porque básicamente por la influencia de mi prima que había hecho informática en Ecuador. Y, o sea, para que se vea hasta qué punto yo he sido siempre dependiente y he hecho cosas no por tomar decisiones informadas, eh, sino pues por influencia de otros y dejarme llevar, básicamente, ¿no? Entonces hice informática y, y en la universidad pues eso, empecé a estudiar. Al principio fue súper difícil, todo el que haya hecho una carrera sabe que no tiene nada que ver el instituto con la universidad. Eh, pero al final, si sigues intentándolo, te acostumbras al ritmo que se lleva, que es un ritmo muy rápido, muy dinámico, y, y lo sacas, ¿no? Entonces yo saqué la carrera, estuve en un grupo de amigos también, mm, y bueno, en general bien, pero recuerdo que en ese entonces, así como sería 19 20 años así, también tenía momentos en los que me planteaba qué sentido tiene todo, ¿no? Me vino ese periodo que le viene a mucha gente de preguntarse quién soy, a dónde voy, qué hago aquí, ¿tiene sentido esto? y, y entonces yo creo que ahora viéndolo hacia atrás, creo que fue una pequeña depresión la que yo viví en ese entonces. Yo recuerdo que cogía el coche y me iba en plan conducir sin rumbo fijo, eh, a veces acelerando más de la cuenta, ¿no? Como desesperado y sin rumbo fijo para no sé, para como reflexionar o estar, sí, a veces estaba como con la mirada perdida en el horizonte y ya está, como que no tenía ningún sentido nada, ¿no? Pero bueno, yo seguía haciendo las cosas que había que hacer. Eh, y bueno, eh, después tuve la gran suerte de, de entrar en un curso de inteligencia emocional gracias a que un amigo mío de la universidad me lo recomendó. Lo estaban dando gratuitamente en la universidad y fue lo mejor que pude haber hecho en ese entonces, porque empezó mi despertar de conciencia y me di cuenta de que las cosas te pasan, pero, pero que uno puede tomar el control hasta cierto punto, ¿no? Que no es solo, la vida no es solo dejarse llevar por las cosas que te suceden, sino que uno tiene más poder del que cree y puedes decir y hacer más cosas de las que uno al principio cree que sean posibles. Y entonces, gracias a ese curso, que fueron 2 niveles de inteligencia emocional, cambió mucho mi perspectiva. O sea, para mí fue un boom de información que no había recibido nunca. Y, y llegó en un momento perfecto porque justo estaba atravesando una crisis emocional, un conflicto con un ser querido mío.
muy cercano y gracias a ese curso pude como tomar las riendas y hablar, expresar lo que yo sentía, el dolor que sentía y empezar de alguna manera a sanar ese conflicto que se estaba fraguando. Fue muy doloroso tomar la iniciativa y hablar con una persona con la que tú crees que te ha hecho algo, ¿no? Crees que ha sido injusto contigo, crees que debería ser él el que te hable a ti, no tú. Pero entendí, gracias a ese curso y al coach que lo llevaba, entendí que daba igual lo que hicieran las otras personas, que yo tenía que hacerme cargo y yo tenía que decir lo que siento y tenía que sentarle y hablar. Y así lo hice, pero me costó muchísimo, me costó horrores, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo hacerlo. Tener el coraje de sentarme a hablar. Pero fue una conversación dura, difícil. Lloramos mucho, pero al final fue genial, fue genial. Fue el primer paso a mi liberación. Y bueno, pues a partir de ahí empecé un desarrollo personal progresivo, leyendo muchísimos libros, los típicos, ¿no? Incluso, no sé, con libros como Padre Rico, Padre Pobre, libros de desarrollo personal en general, ¿no? Y bueno, pues estaba en la universidad. Vale, luego empecé a trabajar. Pues igual dejándome llevar, porque recuerdo que estaba en un viaje de vacaciones a Ecuador y había acabado ya la carrera. Y fue como un día, me desperté ahí y dije, bueno, ¿y qué hago? Y dije, bueno, si he acabado la carrera, ahora lo siguiente que es, en el camino marcado, encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues abrí el ordenador y me puse a buscar trabajo. Y estuve viendo así ofertas y en la primera que vi que pedía informáticos, gente junior, o sea, gente recién salida de la carrera, sin experiencia, pues ahí le di. Y resulta que fue la única oferta que le di, ¿no? Yo le di y ya cerré el ordenador. Y me llamaron al día siguiente, estando yo en Ecuador, y me dieron ya la fecha para la primera entrevista. Entonces, bueno, yo de Ecuador me fui, tenía ya el viaje programado para ir a Estados Unidos y luego a México y tal. Y en el viaje, en uno de los aeropuertos, me llamaron, ahí fue cuando me dieron la cita para la entrevista, sí. Y bueno, entonces ya volví a España, hice las entrevistas que había, varias, y entré a trabajar en una empresa muy grande, muy conocida, multinacional aquí en España. Y bueno, bien, al principio, pues como todas las personas que empiezan y tienen una ilusión, pues súper contenta de la oportunidad. Yo quería eso, empezar a tener experiencia laboral y ver qué pasaba ahí, ¿no? Y todo muy bien. Y luego poco a poco como que ya había cosas que no me empezaban a cuadrar, y lo que más me chirriaba y me causaba sufrimiento era el hecho de estar tantas horas metida en la oficina, en invierno, ver que creo que sale a las 7 de la mañana o algo así de casa, era de noche todavía, y volver, que salía a las 6 de la tarde, entraba a las 8 y salía a las 6 de la tarde, y volver a casa entre el atasco típico de Madrid, ya eran cerca de las 7 o las 7,
cuando volvía a casa, entonces entraba de noche y salía de noche. Y era, era un horror. O sea, yo no me esperaba eso. No sabía que eso iba a pasar. Y lo pasé fatal. Por pasar tantas horas en la oficina, le veía muy sin sentido, ¿no? Muy absurdo. Y yo llegaba a casa y recuerdo algunas veces llorar con mi madre y decirle, pero ¿por qué? Pero esto es vida, esto no es vida, porque, o sea, todo estudiando para empezar a trabajar y ahora estar todo el rato encerrada ahí. Y encima, claro, a veces quería ir al gimnasio, me apuntaba a veces al gimnasio, pero claro, si quieres ir al gimnasio, pues tienes que ir después de trabajar. Y después de trabajar, pues sales de noche ya, incluso en verano, pues sales de noche, sales de un cubículo a otro y de ese cubículo a casa de noche, ¿no? Y ya está, y yo no le veía ningún sentido a todo eso. Era absurdo pasar tantas horas, me causaba muchísimo sufrimiento. Pero bueno, al final seguía porque, como digo, siempre me dejaba llevar y era lo que había que hacer y mi madre me decía, pues esto es lo que hay, hija mía, ya yo te entiendo, a todos nos ha pasado, pero es así y así será. Y entonces así he seguido. Um, Luego pues después de 4 años en esta empresa, eh, yo me di cuenta de que quería avanzar más, aprender más, ¿no? Más herramientas tecnológicas nuevas. Y me di cuenta que ahí era muy probable que no progresara tanto en ese sentido. Así que decidí cambiar de empresa. Y me cambié. Fui a otra empresa muy grande. Esta ya no era una empresa tecnológica, pero sí una empresa de medios de comunicación muy grande, ¿no? Ahí he estado los últimos 9 años trabajando. Me he sentido en general muy bien ahí. He aprendido muchísimo, muchísimo. Con un buen ambiente de trabajo. Me he sentido súper valorada. Y he cumplido, no sé, he aprendido muchas cosas ahí. Y en general bien. Pero bueno, yo seguía mi desarrollo personal y me daba cuenta de que la vida no podía ser así tan, no sé, todo tan marcado y tan, tienes que estar tantas horas en la oficina para poder vivir o sobrevivir. No sé, me seguía chirriando todo eso y poco a poco pues yo iba pensando, no, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo diferente, pero nunca salía, no sé, a veces me generaba frustraciones eso, porque no sabía qué podía hacer diferente, ¿no? Y, y bueno, pues el hecho de que, bueno, yo era, como siempre he sido súper aplicada y la profesión de informática siempre me ha gustado. Pues yo al salir del trabajo me ponía con mi ordenador y hacía cosas, aprendía tecnologías, hacía cosas que no tenía por qué hacerlas. Incluso a veces me ponía a trabajar cuando no tendría que haberlo hecho. Pero bueno, yo lo hacía porque me sentía bien, me gustaba. Pero todo cambió cuando tuve mi primer hijo, a los 31 años. Tuve mi primer hijo y, y todo cambió porque recuerdo que un día, estando el pequeñito, yo intentaba ponerme con el ordenador dentro de la baja, no estaba trabajando todavía, dentro de la baja materna, me quise poner con el ordenador como hacía antes y él intentaba estar conmigo y me veía, y yo le veía y al final era imposible ponerme yo a trabajar ignorándole mientras él estaba ahí. Así que al final me di cuenta de que no podía hacer eso y poco a poco, pues, como un hijo te cambia mucho. Un hijo te hace ver las cosas de diferente manera, te hace replantearte cosas y gracias a eso yo me di cuenta de que, no sé, como que cambió mi relación con el trabajo. Dejé de coger el ordenador en horas que no debía cogerlas. Bueno, todavía tenía
momentos de frustración, de querer hacer algo con el ordenador y no poder. Pero poco a poco fui priorizando mi papel de madre. Y, y entonces ocurrió que en el año 2020, cuando fue la pandemia, en ese año yo empecé a hacer los cursos de desarrollo personal, bueno, de seminarios de Tony Robbins, que es el coach más famoso de nuestros tiempos. Y él empezó a hacerlos en ese año porque antes había que desplazarse hasta Estados Unidos, y obviamente pues entre el curso, que cuesta muchísimo dinero, más la estancia y todo eso, pues era para mí imposible. Pero en ese año con la pandemia empezaron a hacerlos virtuales, y gracias a mi hermano que me animó, porque yo pensaba porque tenía la limitación de mi hijo, que no podía dejarlo, porque son seminarios intensivos de muchísimas horas, incluso a veces 16 horas seguidas, y duran 3, 5, 6 días a veces. Entonces yo pensaba que era imposible, ¿no? Y gracias a mi hermano lo hicimos juntos, y a partir de ahí como que fue un catalizador en mi búsqueda de desarrollo personal, porque a partir de ahí empecé a cuestionarme todavía más mi vida, la vida que estaba llevando, que me daba cuenta cada vez más de que no era la vida que yo quería vivir, y que tenía que haber más. No sé, pensaba que yo que tenía que haber más. Además veía algunas personas que se salían del camino, y entonces eso me cuadraba más, ¿no? Y bueno, pues poco a poco se fue haciendo más doloroso el tema de seguir en un trabajo que, aunque me pagaban bien, estaba súper bien con la gente, el entorno, me sentía valorada, me gustaba trabajar en esto, y además ya sabía hacerlo todo con mucha fluidez. De tantos años que llevaba ahí, ya me lo conocía todo muy bien, pero cada vez estaba como más desconectada del mundo, ¿no? Del mundo laboral. Entonces cada vez era más sufrimiento y más dolor en ese sentido. Y al final, bueno, luego tuve mi segunda hija, y eso lo único que hizo fue afianzarme más en todo lo que ya me estaba pasando, ¿no? En mi rol de madre, en ver que encima pues se acotaba todavía más el tiempo que tenía disponible para mí. Bueno, todo lo que representa el tema de los hijos. Y mi relación, bueno, ya lo que digo, pues mi sufrimiento con el tema laboral era bastante más intenso cada vez más. Y bueno, de ahí hasta llegado a este punto, ahora tengo 36 años y me encuentro dentro de una excedencia una excedencia voluntaria de trabajo que he podido permitirme gracias a unos ahorros, y estoy en búsqueda de nuevos caminos y de nuevos retos. Tengo proyectos que quiero llevar a cabo, y no sé, quiero probarme a mí misma, quiero mejorar mis hábitos, quiero hacerme una persona más fuerte, quiero llevar las riendas de mi vida, dejar de ser una hoja en el viento que se deja llevar por las circunstancias, y crear mi propio camino, caminar mi propio camino, disfrutar de mi camino, de mi proceso, de mi vida actualmente, de mis desafíos, agradecer todo lo que tengo. Quiero darle una vuelta a la forma en la que estoy viviendo, y creo que es el momento más adecuado. Y tengo muchas creencias limitantes por superar, muchas, muchísimas. Incluso autoconfianza es una cosa que
que me doy cuenta de que me falta todavía. Pero bueno, es parte del proceso y en eso estamos y bueno, pues ya se verá todo lo que va pasando, pero yo quiero poner de mi parte para, para cambiar mi forma de vivir y que tenga más sentido con lo que son ahora mis valores, mis principios, todo lo que yo pienso que debería ser, ¿no? Y bueno, pues seguiré subiendo videos de estos. Esto es parte de mi terapia. Esto es parte, el exponerme y contar, expresar lo que tengo, lo que llevo dentro, es parte de mi proceso. Entonces seguiré subiendo videos como este. Y, y nada, esto es un resumen básico de mi vida. Gracias por escucharme, si es que habéis llegado hasta el final. Muchas gracias.